escucho. Los que tengan dudas, pregunten nomás. Ingeniero, cuando Sí, decime, César. calculamos capacidad de carga de la punta, creo que ya contestó, pero bueno, el N, el 1,3 por el C, por el NC, ese C, ¿lo ponderamos al valor si tenemos? Sí. Ah, perfecto. Ok, muchas gracias. Es que la punta, para no hagamos lío, pues tenés dos términos. Uno que era el del C es en la punta, o sea que solamente se corresponde con el estrato de la punta. El otro término, el del NQ, dependía de todas las capas que vos tenés por arriba. En ese caso sí tenía que ir sumando las capas por sus respectivas densidades. Pero el término NC, si no me equivoco, sí es solo el estrato de la punta. O aparece, no me acuerdo la ecuación, no me acuerdo si aparece algún espesor ahí, pero es solamente la cohesión donde está tocando la punta del piloto. Ah, perfecto, perfecto. Y una consultita en el parcial del año pasado que le había contado a los chicos de considerar 3 filas y 3 columnas. Si nos toca algo así, digamos que teníamos una columna, un piloto en el medio, digamos, ¿lo consideramos así? 3 filas y 3 columnas. Pero no se preocupe, que era un error denunciado del año pasado, no había piloto en el medio, que en realidad eran 4. Tal vez por eso a algunos le estaba dando que los pilotos tenían que ser más cortos, que sea, al ser 5 pilotos, obviamente para tener más capacidad y necesitan menos profundidad de piloto. Y si lo hacen con 4, van a necesitar un piloto un poquito más profundo. Ajá. Bueno, una pregunta más, ingeniero. Estaba viendo el tema de verificación de asentamiento. A ver, tengo un caso, digamos que cuando calculo el Z, que son pilotes flotantes, digamos, son 2/3 del H, me quedan que tengo 3 estratos por abajo. ¿Tengo que calcular el asentamiento de cada estrato y sumarlo? No. Ahí vos tenés que calcular en el estrato donde estarían los 2/3 de la altura Z. Ah, solo ahí. Claro, porque el estrato... sí, porque en realidad la resistencia de punta está ahí, la resistencia lateral en el resto de los pilotos está en otro estrato, pero de vuelta, lo que más te aporta es la resistencia de punta. Deberías considerarlo solo ahí, en ese plano. Solo en ese plano. Ah, bueno, perfecto. Ingeniero, o sea, si fuese eso en punta, ¿verdad? ¿Sería en el último estrato? ¿O en ambos casos? Pero no. El tema es que los flotantes, bueno, es medio... Sí, no, también en los dos casos tomarlo en la punta, el asentamiento. En la punta ahí, o sea, en uno en la profundidad Z, en el otro en el 2/3 de Z. O sea, sería un solo asentamiento en el estrato donde caiga 2/3 de Z. En el estrato donde está, exactamente, donde está tocando la punta del piloto. Bien, perfecto. O sea, ¿no lo consideramos los estratos que hay abajo? Que hay arriba. Bien, arriba sí, pero si, por ejemplo, después de Z tengo 2 estratos, hacemos asentamiento de esos 2 estratos. Ah, no, eso sí, no, pero creo que la pregunta que me ha hecho César Vaca era qué hacíamos con los estratos que están para arriba. No, al estrato para abajo. No, creo que le preguntó de abajo. Ah, no, perdón, mala mía. ¿Qué hacemos con los estratos que están para arriba? No, sí, de ahí para abajo sí, va a tener que considerar los estratos que tengan. Ay, pero muy mal la... Estaba feo. No, está bien. Es lo que yo había entendido, que solamente los estratos de arriba. Ingeniero, y en el caso de que el último estrato, porque por lo general puede ser que el último estrato sea una grava compacta o algún suelo muy firme, ¿podemos obviar, digamos, el asentamiento de ese estrato, ya que va a ser muy chico? Sí, va a ser prácticamente nulo, exactamente. Sí, en ese caso, ya no se preocupen que según el planteo que le demos en el parcial, le vamos a decir si un estrato de esas características no tiene sentido verificar. Perfecto. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? ¿No están para sacarse 10 todo? Viene mucho con chance. Ingeniero, diga. El corte del cabezal, hay que calcularlo, digamos, o verificarlo. No, eso es lo que le decía, no va a hacer falta hacer una verificación al corte porque por lo general tienen mucha altura.
aunque sea que ustedes lo dimensionen por flexión, no hagan eso sí, no hagan cabezales de 30, 40 centímetros. Siempre a alturas mínimas vayan a un metro y medio. Que sea coherente con las dimensiones que tienen. Pero obviamente lo que le decía el otro día, o sea, si no da para que se den las vías de compresión, mínimamente de un metro y medio para hacer la flexión, porque si no queda algo muy esbelto y ahí sí ya puedes tener problemas de corte. Pero si vos trabajás con esa altura, casi que ni hace falta verificar el corte, pues seguro que verifica. O sea, no se preocupen por eso. Gracias. Ingeniero. Ingeniero. Sí. ¿Quién va primero? Javier, de tu lado. Bueno, ingeniero, es una pregunta muy, vaya, no sé, creo que ya estamos muy nerviosos más que otra cosa. Cuando voy a calcular el P máximo, el P máximo, y que tengo que Sí. la carga P sobre el número de pilotes, ¿verdad? Los momentos externos, digamos, Sí. es dividido sobre el número Sí. de pilotes que tenga en esa dirección. No, a No ver, sé si me- el P máximo va a tener dos componentes, una debida a compresión y otra debida al momento. Claro, Y el momento, ahí vos tenías que dividir, tenías que sacar el M sobre W sería, y para Sí. sacar el módulo vos vas a tener que usar, primero se calcula el momento de inercia al pilote que estás verificando, que para eso vas a tener que usar el teorema de Steiner, recordar el área del pilote por la distancia al cuadrado. sí, Y sí, en sí, función del momento de inercia, dividirlo en la distancia a la fibra más alejada, sería en ese caso la distancia también al pilote, y sacar el módulo. Y ahí el M sobre W va a sacar la tensión que vas a tener debido al momento en ese piloto. Y, por ejemplo, que tenga dos momentos, o sea, en dos direcciones, digamos, uno en una dirección, otro en dos direcciones. Perdón, una en X, otra en Y, van los dos. Ahí hay una consideración, dependiendo qué tipo de esfuerzo, a veces no se te van a dar simultaneidades de que los dos estén a la vez. O sea, si vos consideras, por ejemplo, viento o incluso sismo, no te va a pasar que va a tener viento en X y viento en Y a la vez. Claro. Igual el sismo, no te va a pasar que va a tener sismo en Y y sismo en X a la vez. Pero sí individualmente, porque por ahí, si es simétrico en los dos ejes, da lo mismo analizarlo en X que analizarlo en Y, porque el esfuerzo ese puede venir por un lado, puede venir por el otro, y la fuerza va a ser la misma. Si el cabezal no es simétrico, o sea, es rectangular o tiene alguna otra forma, ahí sí, analízalo, pero individualmente, que pase en X y que pase en Y. Incluso también convendría analizar algún eje medio más complicado, alguna diagonal, pero ya es personal como muy detallista. Bien, perfecto. ¿Y alguna otra duda? Ya están gilet para mañana. Ingeniero. ¿Qué tal? No se Buenas noches. preocupen que estamos, o sea, la idea... Sí, decime, Agustina. Yo le quería preguntar por en la parte del dimensionado del cabezal, cuando lo dimensionamos como flexible. Sí, ¿El B que tenemos que tomar es la separación entre los pilotes o es todo la longitud del cabezal? cualquiera de las dos está bien, siempre y cuando después te des cuenta de que la armadura que has calculado es para el ancho que has usado. O sea, si vos analizas para la separación entre pilotes, es la armadura para ese pedacito. Y si vos analizas el total, es la armadura para el total. Y de vuelta, en cada caso, si vos analizas para el ancho del pilote, para la separación entre pilotes, vas a usar la carga de una línea de pilotes. Si vos usas el ancho total, vas a usar la flexión producida por todos los pilotes que hay en todo el ancho. O sea, cualquiera de los dos criterios está bien, pero que no metan la pata, no mezclen un concepto con el otro. Bien, ahí me perdí un poco. O sea, si yo, por ejemplo, usase la separación entre los pilotes, una vez que calculo el AS, lo vuelvo a dividir en el B, en la separación para tener la armadura por metro, ¿verdad? Te voy a hacer un dibujito y lo vas a entender. Déjame que te comparta la pantalla. Buenísimo. Muchas gracias. Ahí está. Ya abro el Paint, voy dibujando yo hasta que se les comparta. ¿A qué me refiero? Imagínense. Ingeniero, ¿le puedo hacer una pregunta respecto a eso? Sí, decime. Mientras voy dibujando.
El ingeniero Mohamed decía ayer que si tomamos el ancho entre los pilotes, o sea, digamos, sería el B únicamente de borde a borde entre los pilotes extremos, el cabezal. Después en el otro borde que quedaba había que poner una armadura constructiva, pero no nos dijo qué armadura sería la constructiva. Ah, la constructiva es siempre como la de piel, barra el 12 cada 15 pueden adoptar. Pero a ver, espera. Lo voy a dibujar acá y me van a decir a ver si es más o menos lo que vayan a hacer con el ingeniero. Lo que me preguntaron Agustina es, supongamos, a ver si me alcanza la pantalla, esperen un segundo. Quiero dibujar acá el corte, o sea, esto va a ser el cabezal así y van a tener pilote por acá, otro pilote por acá y el otro por acá. En este caso, si yo analizo flexión, solamente hago un corte acá en la mitad, la línea de pilotes centrales no va a influir porque voy a tener una fuerza, una línea de pilotes acá y otra acá. Entonces, en este caso, el momento que me va a aparecer, el momento que me aparece acá, que me solicita flexión, simplemente va a ser la línea de pilotes o el pilote este de acá, ya le digo por el análisis, por su respectivo brazo de palanca, desde el centro del cabezal hasta el eje de pilote. O sea, eso va a ser, en su momento, va a ser el N de 1 o 3 pilotes, ya vemos, por E. Y acá es donde no le quedó claro a Agustina recién, si yo analizo la distancia entre pilotes, o sea, la flexión para ese pedacito nomás, es como que, o sea, la distancia que yo tengo acá es la misma que voy a tener desde acá hasta acá. O sea, es como que yo analizara una viguita o un voladizo que tenga eso que acabo de marcar yo en rojo. Y tiene solamente la carga de un pilote ahí. Entonces, lo que me va a solicitar la flexión en este caso va a ser el N de un pilote por la excentricidad, que es la que teníamos acá abajo. Y la armadura que yo voy a calcular va a ser la armadura para esa distancia, que es la separación entre pilote, que le pongamos S. Entonces, yo para ese S, que no sé, depende de lo que adopten ustedes, voy a sacar una armadura. Si yo lo hago de esa forma, esa armadura la tengo que repetir acá arriba y la tengo que repetir acá también. O sea, yo esa armadura S la distribuyo acá y después la tengo que distribuir acá. Porque me pasa exactamente lo mismo. Yo acá tengo otro pedacito de losa que no lo he verificado y acá tengo otro pedacito que también necesita su armadura. Esa es la armadura de cálculo. Por una cuestión de simetría también la van a tener que poner en el eje Y, no lo dibujo para no hacer un lío en el dibujo. Y después lo que va es la distribución, que es... Los pilotos tienen la misma carga. Bueno, en el caso de los pilotos que no tengan la misma carga, usen el más desfavorable. En el caso, si tuvieran acá arriba, tuvieran una fuerza y un momento externo, busquen el pilote más desfavorable y hagan el análisis para el pilote más desfavorable. O lo que pueden hacer, que es la otra alternativa, en vez de tomar esta faja, que es la separación de pilote, directamente trabajar con todo el ancho del cabezal, que va a ser, en este caso sería 3 veces ese. Bueno, en realidad no más todavía porque tiene un pedacito acá. Pero sí, sería el criterio tomar 3 porque son 3 filas de pilote. Y en ese caso el momento lo tomo como 3 veces el N, que en ese caso pueden tomar el N máximo para tener en cuenta el pilote más cargado, por la excentricidad, y la armadura que van a sacar para ese caso va a ser la armadura para todo el cabezal. Entonces a esa la distribuyen en 3, la pueden distribuir en 3, una sobre esta fila de pilote, otra sobre esta fila de pilote y otra sobre esta fila de pilote. Pero si lo analizan es exactamente lo mismo, nada más que acá estoy haciendo por 1 y en este caso estoy haciendo por 3. Si lo hiciera para este caso de 3 por 3, no lo hagan para todos los casos, eso depende de la cantidad de filas y la cantidad de columnas que tenga, pero es el criterio, pero no sé si les queda claro ahí. Buenísimo, sí. Sí, o sea, la armadura la calculamos para esa faja S, pero al final solamente la ponemos sobre el pilote. Sobre claro, sobre cada listo, fila, o sea, si la usás para esta faja, también la tenés que usar para la faja de arriba y para la faja de abajo, o para la cantidad de faja que tenga. Por eso le digo, depende de la cantidad de fila y columnas que tengan en su diseño.
Buenísimo. Muchísimas gracias. Aparte va la armadura de piel, que esa es constructiva, que va en toda la vuelta, que es de 12 cada 15, ¿no? Y que yo les decía, pueden, para la última, que la podrían calcular calculando la fuerza que genera el hormigón por retracción y demás, se ponen a revisar los apuntes de hormigón, pero es un dolor de cabeza, así que no lo hagan. ¿Cómo venía puesta esa armadura de piel, ingeniero? La armadura de piel, a ver, te la dibujo acá. En realidad no hace falta en la cara inferior, cuando tenés este diseño que vas a poner en el otro sentido, también vas a poner la misma armadura, porque acá puede pasar, la tracción te puede pasar en el eje X o en el eje Y, entonces vas a tener que disponer la misma armadura en los dos sentidos en esta. Entonces la cara de abajo ya te quedaría así. Y la de piel directamente va en la cara de acá, en la cara de arriba y en la cara de acá al costado. Y bueno, y en la cara acá del frente, que a ver, la dibujo más o menos, que sería la armadura así y otra así. Perdón. Ingeniero, disculpe, yo tenía entendido que en un cabezal flexible no dimensionábamos a tracción, porque no había tracción entre los pilotes. Es que sí, está, es que no es que hay tracción entre los pilotes, está trabajando como una viga flexión. O sea, igual aparece este momento acá, que es lo que te genera el pilote desde el centro, porque vos después por el otro lado acá vas a tener el mismo momento que te va a generar esta fila de pilote por la excentricidad por el otro lado. Y eso es lo que te está solicitando a flexión. O sea, vos vas a tener como una viga flexionada, una losa en voladizo flexionada, y va a tener flexión en el cabezal, y para eso es la armadura que va a la que dibuja más gordita acá abajo. La armadura de acá abajo, que es la que soporta tracción, en realidad es porque un esfuerzo de flexión producido por el momento ese. Entonces vos tenés acá arriba, la parte de arriba te soporta la compresión y la parte de abajo te soporta la tracción, es un esfuerzo de flexión. No, sí, me refería a tracción como hay en el pilote rígido, esa la tracción por esa fuerza. Es que el concepto es el mismo, nada más que se transfiere de forma distinta. Cuando yo le decía el cabezal, ay, me quedó sin pantalla acá, pero ahí va. El cabezal que transfiere por bielas de compresión, o sea, vos tenés una fuerza acá, se te formaba la biela de compresión así, la otra así, y se transfería la fuerza para acá y para acá. Eso se daba, y acá tenías la reacción de un pilote, la reacción de otro pilote. Eso se daba porque vos tenías altura suficiente para que se te genere esa biela. En el caso de un cabezal de este tipo, que por lo general son más chatos, es una cosa así, son muy largos, tienen mucha fila de piloto y demás. Si vos querés hacer eso, vos, esta fuerza de acá, empezás a dibujar el ángulo que era 40 grados por el que se te transmite la biela de compresión, nunca te va a llegar a trabajar la punta del cabezal. Entonces ahí lo analizamos de otra forma. Ahí analizamos, porque acá vos también vas a tener pilote, y con el criterio de la biela de compresión nunca le va a llegar esfuerzo a este pilote de la punta, que no es real. Entonces ahí lo analizamos de otra forma, analizamos la fuerza que genera cada uno de estos pilotes como reacción, y eso me genera un momento, y ese momento es lo que vamos a solicitar la flexión, todo el cabezal, porque es un elemento más como una losa en voladizo y no tan como un bloque rígido grande. ¿Ahí queda claro? Sí, gracias. Ingeniero. Ingeniero. Antes, creo que hay algo que hay que aclarar entre nosotros. Ahí en el cabezal hay una cosa que ha dicho el ingeniero Mohamed ayer y usted lo hizo diferente, no sé cómo sería, porque usted toma, cuando consideramos los tres pilotes en línea, usted considera todo el ancho del cabezal. Sí. El ingeniero Mohamed ha dicho que tomemos desde borde a borde de los últimos pilotes. ¿Eso lo tomamos como dijo el ingeniero? Cuando vos decís todo el ancho, vos decís en este sentido así. ¿Y? Usted ahí marcó de borde a borde del cabezal. ¿Ah? Claro. El ingeniero Momeno dice que bueno, es que lo que borde a borde. Claro, es que eso es lo que yo le decía. Si usted toma la separación S y lo multiplican por 3, que yo le decía recién, en realidad es de borde a borde de los pilotes, como decía el ingeniero Mohamed, porque en realidad acá ya el pedacito de creo que era una B y media el diámetro del pilote que le doy para el borde,
Eso es más que nada una cuestión constructiva para que no haya problemas de concentración, de tensión en los bordes. Y es como le decía el ingeniero, o sea, es de borde a borde de los pilotes, o sea, 3 veces la separación entre pilotes. Que eso no te incluiría estos 2 pedacitos de la punta. ¿Está bien lo que le ha dicho el ingeniero Mohamed? Entonces lo tomamos así. Y de ahí el análisis como usted quiera. Sí, sí, sí. Así, como ustedes quieran analizarlo, si quieren analizar una sola faja o de borde a borde de los pilotos y sacar la armadura total. Perfecto. Ingeniero, yo le quería preguntar, ¿a qué hora volvés mañana? A las 4, no le he puesto la publicación, a las 4 de la tarde. Y la idea sería media hora de 4 a 4 y media, 5 menos 20, para que hagamos un par de preguntas y después un ejercicio hasta las 6 y media, 7. No creo que le lleve más que eso, como tratarse acotado también. Bien. ¿Y va a ser igual la disposición o usted va a estar con todo, digamos? Sí, la primera media hora, 40 minutos, no tengan nada de bibliografía para que contesten lo que saben y después el material que les haga falta lo pueden tener, incluso, bueno, capaz que yo les pongo en el anuncio si les hace falta alguna ecuación de esas para sacar la resistencia punta de pilote, o pueden tener tablas, no hay problema. No se preocupen. Bien, gracias. ¿Hacer preguntas como directas en lo de teoría ingeniero o...? No sé. Sí, bien puntuales así de algún tema, así como diciendo qué tipo de geotextil sirve para tal cosa, una cosa así, que digan en 2 renglones lo que hay que poner y nada más. O sea, si lo saben, la meten 100% a la respuesta y si no lo saben, están en el horno. Pero una cosa cortita, sí quiero que en ¿con qué letra poco empieza el tiempo tema? respondan todas las preguntas teóricas. Ahí les puedo ver en el Classroom 4, son 4 o 5 temas teóricos nomás que van, o sea que no tienen mucho para estudiar, así que aprovechen. Hay un montón de teoría de ingeniero encima, como solo de las exposiciones, se extendió bastante la teoría. Es largo, pero bueno, piensen, hagan el esfuerzo que si hacen eso se sacan un final de encima que es bastante largo el final de cimentación. Así que desvelense hoy, no, igual duerman bien porque después mañana están todos desvelados, pero hagan el esfuerzo y peguen una leidita. Ingeniero, en el trabajo práctico de pilotes, me acuerdo que o sea, como que se pedía que teníamos que plantear pilotes tanto de punta como flotante. Me acuerdo, o sea, nosotros por lo menos cuando hemos calculado la resistencia, o sea, el pilote de punta, solamente hemos tenido en cuenta la resistencia de punta, no hemos calculado la lateral. O sea, en el parcial podemos hacer lo mismo, podemos, o sea, al ser el valor insignificante al lado de la de punta, la podemos no calcularla, digamos, y tomar la resistencia íntegra de la punta. Sí, podés hacer una estimación rápida. Fíjate cómo anda de tiempo, porque no te cuesta nada sacar el tau y por la superficie del pilote, aunque sea, saca un orden, decía a ver si es un 10% de la resistencia de punta, más o menos así groseramente. Y si está muy mal de tiempo, decir, bueno, si es piloto de punta, uso solo la resistencia de punta. Pero tampoco que te va a llevar una hora sacar la resistencia lateral. Pero sí, manejen usted el tiempo y... Ingeniero, yo tenía la misma duda porque... Sí, le decía que yo tenía la misma duda de Santiago porque cuando calculé para el sistema de pilote flotante, el número de pilotes me daba más chico que el de pilote de punta. No sé si será que habré tenido algún error o puede pasar eso. Es muy relativo según a dónde apoya tu pilote flotante, a qué profundidad. Acuérdate que en el término, no sé cómo calcular la resistencia de punta, pero en el término NQ aparece la profundidad Z. Entonces, si vos te vas bien abajo, te puede dar una resistencia alta de punta. Si te quedas arriba, una resistencia baja. Entonces, bueno, eso van a diferir mucho los exámenes de acuerdo al criterio de cada uno. No quiere decir que uno esté bien, otro esté mal, pues está todo bien y se soluciona totalmente distinta. En realidad, la que estaría bien sería la más barata, pero eso no lo voy a evaluar en el parcial. Entonces, está bien cualquier solución, siempre y cuando la marcha del cálculo sea coherente y esté bien, cualquier solución es válida. Bien. Ingeniero que dice que usted nos va a decir que nos toman mañana. No, ya está, tienen el caso, ahí tienen la listita, estudian eso.
Si saben eso, todo lo que vienen bien, van a Mira, no, probar la centro, materia y van a dije. ver más la carga. Es que ya les he dicho, o sea, va a ser un ejercicio, o de pilote o de simulación, y una pregunta sobre los 4 o 5 temas que les he mandado, de exploración de subsuelo, geotextiles, fundación de máquina, y uno más que no me acuerdo cuál es. Ahí está todo. ¿Ingeniero? Las preguntas van a ser concretas, cortitas, para que pongan en 2 renglones lo que tienen que poner, y nada más. Una pregunta, ingeniero. Cuando dimensionamos los pilotes, la armadura, vio que tenemos que calcular un PU, que ese PU lo multiplicamos por el coeficiente, bueno, 0,7, y tenemos que verificar que sea mayor al N admisible. Ese N admisible es que calculamos con el factor de seguridad y la resistencia total, ¿verdad? Claro, exactamente. Ah, perfecto. Gracias. Así es. Ingeniero, una consulta sobre pilotes también. Si nos pidiesen pilote flotante, ¿nos van a dar la longitud o más o menos qué criterio tenemos que ver nosotros para más o menos dónde ubicar el pilote? Depende, o sea, sí, es cierto, o sea, por ahí pueden hacer un... ¿Qué es lo sensato? Si ustedes tienen que adoptar la longitud, prueben con la máxima que puedan llegando hasta el estrato más abajo que puedan. O sea, si yo les digo entre tal y tal estrato tienen que diseñar los pilotes, traten de llegar lo más abajo para que sea la mayor resistencia. Si quieren después optimizarlo y hacerlo un poquito más corto, si no, ahí ya está bien. O sea, cúrense en salud y hagan lo que resista. Y ya con eso está bien. Por lo que le digo, o sea, yo no le voy a evaluar si la solución de ustedes es económica o antieconómica. Simplemente voy a evaluar que sepan aplicar el criterio, que esté bien dimensionado. Bien. Gracias. Ingeniero, en la vida profesional, digamos, cuando tienen que dimensionar pilote, ¿ustedes proponen la longitud o calculan la longitud dependiendo de la carga? Porque... Ninguna de las dos. La longitud viene más que nada por el tipo de suelo que tenés. Lo que yo les decía acá en Tucumán, hay 2 edificios nomás que tienen pilotes profundos, que uno lo calcula el ingeniero Pagani y otro, la verdad que no sé, porque hace muchos años, más de 30 años ese edificio. Le había dicho uno de la torre de la San Martín al 900 y otro en la Muñeca, casi Santiago, entre Santiago y Corrientes. Y eso llega al estrato duro, o sea, esos sí son pilotes de punta que llegan a un estrato duro, y acá en Tucumán un suelo, una grava compacta, tener recién en 22, 23 metros. Y eso están hecho para que la punta llegue entre, no sé si 50 centímetros por ahí, en el estrato duro, o sea que los pilotes tienen 22, 23 metros de largo, y esa ha sido la condicionante del diseño. Se ha hecho un estudio de suelo para ver hasta dónde llegar con el estrato duro, y dice, bueno, el estrato duro está a 20 y pico metros, listo, hacemos pilotes que lleguen hasta ese estrato, y de ahí se ha visto qué cantidad hacía falta. O sea, ahí ya tenés 2 datos, tenés la longitud para llegar hasta ese estrato, y el diámetro del pilote, de acuerdo al que te lo vaya a ejecutar el pilote, te dice, mira, yo tengo una pilotera de 90, 1 metro 20, y con esos 2 datos vos ya calculas la resistencia y sacas el número de pilote y avanzas con el diseño. Perfecto, ingeniero. Y otra pregunta es cuando... para hacer cualquier trabajo. Claro, una pregunta más. El cálculo de la resistencia o la capacidad de la punta, ese que se puede calcular con el número del SPT, solo es el suelo granular, ¿verdad? Sí, obviamente, porque por lo general en suelos cohesivos, en suelo blando, el SPT es muy variable. Sí tiene una cierta relación entre la resistencia del estrato y el número de golpes, pero puede haber más variabilidad y no son tan fiables los resultados. En ese caso ya tenés que usar las ecuaciones de Terzaghi. Perfecto, gracias. Ingeniero. Sí. En el caso que nos den, que ojalá que no, muchos pilotes así en el parcial, vamos a tener que... Pregunta tranquilo, pero no lo voy a dar. Bien, bueno. En el caso que pase, que sea, qué sé yo, 5x5, los pilotos. Sí. Hay que cambiar el criterio a la hora de dimensionar, por ejemplo, el cabezal, la flexión y rígido, a medida que nos alejamos. Obviamente, sí, es lo que le veíamos recién. Si no te dan las alturas para que sea rígido, va a tener que pasar uno flexible. Pero no se preocupen, capaz que sí tiene que ser flexible, aunque sea de 3 pilotes, por las distancias y por las alturas. Pero no se preocupen, no vamos a ir a una cosa exagerada que les acabe dando 5x5 pilotos, una cosa así, porque se van a volver locos haciendo cálculos
seguro van a tener errores y no van a Un 2 terminar por 2 más. estamos bien, digamos, en el parcial. ¿Cómo? Un 2 por 2 está bien, digamos, en el parcial. Tratamos de hacer algo sencillo, sí. Bien. Algo sencillo va a ser. Entonces son pilotes de la práctica. Todavía no lo, de verdad todavía no lo he hecho en ejercicio, me tengo que, ahora en la noche corto con usted tengo que hacer una videollamada con el ingeniero Mohamed para ver qué ejercicio hacen. Así que no tengo idea qué vamos a hacer. Bueno, uno fácil de piloto entonces. Ingeniero, en el caso que tengan que hacer alguna integración, algo de eso, ¿podemos usar el Excel? Sí, pero vamos a tratar de que no tengan que en ese caso, le digo, vamos a tratar de hacer un ejemplo sencillo que lo puedan hacer manual, rápido y no pierdan tiempo. La idea es que lo hagan en menos de 2 horas. Bien, gracias. No se preocupen. Ingeniero, sería mucha molestia pedirle si nos podría hacer un repaso de qué verificaciones tendríamos que hacer, por ejemplo, para una simulación. En el caso que ya nos den la geometría, qué verificaciones, o sea, además de, por ejemplo, las sumatorias de momentos estabilizantes, desestabilizantes, ¿qué más tendríamos que ver en ese caso? Que no hay mucho más, o sea, en una pantalla o una simulación vos tenés que plantear bien los empujes de ambos lados, ya sea activo y pasivo. Una vez que tenés todos los empujes, primero fijarte el equilibrio, acuérdense los muros de sostenimiento que hacen en el paso del suelo, tenés que ver que haya un equilibrio, que esté todo estable, y después ya son dimensionados las otras cosas, o sea, es sacar el momento en la pantalla y calcular armadura, y no hay más verificaciones que eso, o sea, y una sí que por ahí se olvidan, pero seguro que si la ponemos, le vamos a poner en el enunciado, cuando es una sumuración, acuérdense que la carga del cimiento se transmite hacia abajo y hay que verificar el ancho de la patita de la sumuración para ver que transmita toda la carga hacia abajo y no tenga problemas de asentamiento. Y tenemos que ver, digamos, la tensión admisible ahí del suelo. Exactamente, la tensión admisible al pie de la sumuración que soporte la carga del peso de la sumuración más la carga de los cimientos del vecino. Esa sería la única verificación que se me ocurre. Lo demás son los planteos de los empujes, el equilibrio y el dimensionado. Eso se hace como decimos bases aisladas, ¿no? ¿Verdad? Exactamente, es como si fuera una base aislada, toman de un ancho 1 metro, y, o sea, de largo 1 metro en el sentido de la simulación, y el ancho que haga falta para que soporte la carga, la tensión admisible del suelo. Bien, bien. Pero iba toda la carga del muro, ¿verdad? ¿Cómo? Perdón, repetime, Santiago. Iba toda la carga completa del muro, ¿verdad? O sea, dividiendo, ¿no? Para calcular ahí en la base. Claro, que soporta la simulación verticales. Va la faja de 1 metro de simulación más todo el peso que tenés por arriba del vecino, que por lo general yo les decía, depende del tipo, en una vivienda son entre 5 y 8 toneladas por metro. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿cómo estamos de horario? Ya son las 9 de la noche, vayan a cena tranquilo, despéjense, repasen la teoría sobre todo, no se preocupen que el ejercicio práctico va a ser fácil, y estén bien despiertos para mañana para no meter la pata y a ver si promocionan mucho la materia y se olvidan de nuestras caras. Igual le podemos hacer un asado, ingeniero. Por supuesto, cuando dejen... Yo hace rato que vengo haciendo asado con gente, así que no tengo ningún drama. Si hacen alguna vez me invitan y voy sin ningún problema. Bueno. Así que les tomo la palabra, el próximo asado me invitan y voy, no hay ningún problema. Si toca pilote, lo hacemos. Bueno, me quedo hablando con el ingeniero Mohamed y vemos si hacemos algo de pilote. Bueno, los dejo, chicos, que descansen. Ingeniero, eso también. Sí. La última consulta, usted nos había puesto en el Classroom que no iba, ¿verdad? Ningún cálculo de fundaciones de máquina, ¿verdad? No, eso no, porque son complicados, hay que empezar a ver las frecuencias, los periodos y demás, y es un lío. Porque el ingeniero nos decía ayer, no sé si nos decía para hacernos asustar. Preguntas teóricas, sí, ¿no? Sí. Ojo, preguntas teóricas probablemente sí, alguna pregunta sobre el concepto, qué criterios hay que tener para la fundación de máquina, la parte conceptual, pero ejercicios no. Bueno, entonces nos decía para hacernos asustar, entonces el ingeniero Mohamed. Gracias. Probablemente, pero la parte teórica sí, véanla.
Los veo mañana a las 4 de la tarde. Ya, mañana ingeniero. supongo que lo repartí exactamente igual que el parcial anterior, lo que estaban con el ingeniero Pagani, con el ingeniero Mohamed y conmigo. Pero mañana, de todas formas, le subo la lista ahí al Classroom antes de rendir. Bien, ingeniero, gracias. Hasta luego.